Una pregunta, les hago una pregunta y ustedes me van a responder. Y ese es el título para las personas que nos siguen a través de la internet. Los saludamos a los que nos están siguiendo a través de la internet. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo y deseamos que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Entonces, para ellos, un especial saludo y para ustedes también. El título es, ¿tiene Dios un nombre? Algunos no están seguros. ¿Tiene Dios un nombre? Bueno, y les hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre de Dios? Me dejaron callado ahí, sí. Porque yo pensé que no sabían. Salmo 91, versículo número 14. Dice en el nombre del Señor, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Léalo conmigo. Versículo 14, Salmo 91. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Conoce usted el nombre del Señor? Amén. Sí, la pregunta es, ¿tiene Dios un nombre? Pero antes de seguir, déjame hacer una oración. Dios, ilumínanos la mente, el entendimiento, nuestro corazón, para que podamos comprender la palabra que va a ser expuesta e enseñada en esta mañana. Señor, ayúdanos a llegar al conocimiento pleno tuyo, de tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el nombre es algo que nos ayuda a identificar, en primer lugar, ¿a quiénes? A las personas. ¿Sí? El nombre es algo que nos ayuda a identificar a las personas. Nos ayuda a identificar también, ¿qué? Los lugares, las cosas, incluso hasta las actividades. ¿Qué haríamos si nosotros no tuviéramos nombres? ¿Cómo nos llamaríamos? Pss, pss. Oye, tú, usted, hola, sí, el de saquito azul. ¿Cómo nos llamaríamos? ¿Cierto? Sería imposible relacionarnos porque no tendríamos nombre, no habría una identificación. Las tareas, los oficios, las profesiones tienen nombres. ¿Usted qué profesión es? Entonces cada uno dice la profesión que cada uno tiene. ¿Cierto? ¿Usted dónde vive? Yo vivo en Bogotá. ¿Cierto? Necesitamos el uso de nombres. ¿Por qué vino la confusión en Babel? ¿Quién me dice por qué vino la confusión en Babel? ¿Por qué vino la confusión? Porque cada uno hablaba un lenguaje diferente. Cada uno hablaba un idioma distinto. ¿Sí? Cada uno le ponía el nombre que él en su mente tenía para algo. Uno le decía, dame un martillo, pásame el ladrillo, necesito cemento. Y le traía otra cosa porque el otro entendía otro.
Mire qué importante son los nombres. Por eso yo digo, ¿tiene Dios un nombre? Claro que sí, tiene Dios un nombre. En un sentido hipotético, y ustedes lo van a comprender, gracias, lo van a entender. En el sentido hipotético, hay muchos dioses. ¿Por qué digo en el sentido hipotético? Porque en la realidad no existen esos dioses. Existen solamente en la mente del ser humano. El Señor en Deuteronomio 32, no traje la cita, pero es por allá. Dice Dios, ved ahora que no hay dioses conmigo. Ved ahora que no hay dioses conmigo. Es decir, que no existe sino un solo Dios. Pero bueno, desde la perspectiva del hombre, por eso digo hipotéticamente, digamos que hay muchos dioses. La palabra Dios ha sido utilizada como para decir personas. ¿Ya? Pero resulta que el hombre ha creado dioses para diferentes funciones, necesidades, deseos. Hay dioses para el amor, hay dioses para la guerra, hay dioses para los negocios, dioses para la salud, dioses para los oficios, para el trabajo, para la buena suerte, en fin, etcétera. Y los seres humanos piensan, un ejemplo, la Virgen del Carmen. Ese es un Dios, la patrona de los conductores. Por supuesto que sabemos que no hay sino un solo Dios. Eso dice la palabra del Señor, ¿cierto? Pero vuelvo a la pregunta. El texto que hemos leído dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Quién está diciendo eso? ¿Quién dice este salmo? Dios mismo, el Señor mismo. Y está conjugando en primera persona, por cuanto en mí, dice el Señor, ha puesto su amor. ¿Quiénes? Nosotros. El salmista, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice Dios, yo también lo libraré. Le pondré en alto, dice, por cuanto ha conocido mi nombre. Wow, eso es bien importante. Por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Sabe que hay gente que no conoce el nombre del Señor? No conoce el nombre de Dios. Hace unos años, creo que lo conté aquí, hablando con un pastor de otra iglesia, de otra misión, de otra denominación, él me decía, imagínense, llegamos a este punto, ¿cuál es el nombre de Dios? Entonces, yo le decía, ¿cuál es el nombre de Dios? Y él me decía, mire, yo tuve un sueño, y en ese sueño yo vi el nombre de Dios, pero ¿usted cree que yo me acuerdo? Dijo, pasó el tiempo, pasaron años, y yo pensando y tratando de acordarme cuál es el nombre de Dios, cuál es el nombre. Y dijo, y yo volví a tener el sueño, y yo veía el nombre de Dios. ¿Y usted cree que yo me acuerdo? Le dije, pues es muy fácil, Jesucristo. El Señor Jesucristo. No, es que ese no me ese nombre. Le decía, claro. Vamos a mirar qué nos dice la palabra del Señor. Primero tenemos que remitirnos a la antigüedad. Si queremos conocer cuál es el nombre de Dios, tenemos que venir, es indispensablemente, no hay ningún libro autorizado fuera de la palabra de Dios para hablarnos del Señor. No lo hay. Esta es la palabra de Dios.
Y yo le doy gracias a Dios que aquí en Buenas Nuevas no tenemos más libros, ni más revistas, ni más cositas por allá. Porque algunos anteponen a la palabra del Señor revelaciones, cositas por ahí que aparecieron y que contradicen totalmente la palabra del Señor. Nosotros nos remitimos a lo que dice la Escritura. ¿Está en la palabra? Muy bien, bienvenido sea. ¿No está en la palabra? Espere ahí. No, pero es que funciona. No hablemos de eso. Porque es que muchas de los menjurjes y cosas que venden aquí en la Caracas con 39 funcionan. Entonces, ¿está en la palabra? ¿No está en la palabra? Listo. ¿Cómo la gente empezó a identificar al Señor? Porque la Escritura, leyendo Génesis, dice, y desde aquellos días empezaron a invocar el nombre del Señor. Desde tiempos y épocas muy remotas invocaban al nombre del Señor. ¿Pero cuál nombre? ¿Qué nombre? Miremos, por ejemplo, cómo empieza el Génesis. Creo que Génesis 1:1 lo sabemos en su mayoría, ¿cierto? Los que estamos acá. ¿Aló? ¿Y cómo dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía y bueno. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es el término que utiliza el escritor? ¿Quién es el escritor del Génesis? Moisés. Moisés escribe lo que son los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, Penta 5. Los primeros 5 libros fueron escritos por Moisés. Dios se los reveló. Escuche, Dios se los reveló, porque Moisés no estaba en el Génesis. No estaba en los primeros 5 días, pero Dios le dictó eso a Moisés. Entonces, ¿qué nombre utiliza Dios mismo para decirle a Moisés, escriba esto y escriba aquello? ¿Cuál es? Entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es la palabra utilizada? Elohim. Ya vamos allá a la que acaban de decir, Elohim. ¿Qué significa el término Elohim? Tiene muchas acepciones. En primer lugar, significa muy poderoso. Imagínense ustedes. En el principio creó el muy poderoso los cielos y la tierra. Pero Elohim también significa el Dios de la montaña. Yo estuve mirando y son muchísimas las cosas. Pero este nombre se aplica a aquel, escuche, eso dice el nombre. Elohim dice que se debe aplicar a aquel que es digno de adoración y alabanza. ¿Cómo puede uno ponerle un nombre? Elohim. Y Dios mismo se empezó a identificar como Elohim, que en una transliteración significa Dios. ¿Sí? Pero resulta que ese vocablo significa a la vez unidad. Nos habla de un Dios, de un solo ser. Elohim significa un solo ser, un Dios que es uno. Todo eso significa Elohim. Dicen expertos en el idioma hebreo que no está bien traducir este vocablo como dioses con mayúscula. No se puede, porque rompe la unidad que hay en Dios. Y el concepto de Elohim transmite eso, unidad. Elohim también implica diferentes facetas de Dios, como oficios de Dios, pero no implica que cada función sea un Dios.
Eso sería ya politeísmo, eso ya sería idolatría. Nosotros quisiéramos tener varios dioses. El ser humano, hablo, una persona que no conoce la verdad, al Dios verdadero, quisiera tener varios dioses. Y de hecho la gente tiene muchísimos dioses. Y tiene santos para una cosa y santas para otra cosa, vírgenes por acá, vírgenes por allá. Ahorita van a canonizar a los dos papas anteriores que hubo. Y la gente es feliz pidiéndole al uno. Y si ese no le funcionó, entonces le pide al otro. Y si ese no le funcionó, le pide a otro. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Mis queridos hermanos, entonces resulta que cuando Moisés recibe la revelación del nombre de parte de Dios, de Elohim, ¿sí? Él empieza a escribir en la escritura de esa forma, Elohim, Señor. Hay otro nombre que Dios utiliza, Adonai, que significa Señor. Elohim, Dios, y Adonai, Señor. Pero resulta que se encuentra Moisés con Dios. Tienen un encuentro los dos. Y el Señor se manifiesta a Moisés en medio de una zarza. ¿Recuerdan ustedes el pasaje? Sí. Nos dice, y después, no ahora, pero después voy a hablar un poquito acerca del ángel de Jehová. Dice que el ángel de Jehová se aparece en una zarza a Moisés. Nos dice que cuando Moisés se acerca por curiosidad a ver por qué la zarza arde pero no se consume, Dios le dice detente. Y empieza el diálogo entre ellos dos. Entonces, él le dice, ve y saca a mi pueblo. Moisés le dice al Señor, ve y saca a mi pueblo. ¿Ya? Moisés le hace una pregunta al Señor y le dice, bueno, yo voy y les digo que quién me envió a ustedes. Que quién me envió a ustedes. Entonces el Señor le dice, yo soy el que soy. Abra su Biblia en Éxodo capítulo número 3. Éxodo capítulo número 3. Versículo 13 y 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel. Escuche. Dijo Moisés al Señor, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Cómo se da a conocer Dios? ¿Cómo? Yo soy. Ya vamos a ir, vamos avanzando. Entonces, Moisés, ya con esta revelación, digamos, todavía no había escrito el Pentateuco, porque el Pentateuco lo escribe mucho tiempo después, pero estamos solamente haciendo referencia a ese primer encuentro entre el Señor y Moisés. Cuando Moisés escribe los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco, introduce el nombre Yahvé o Jehová, que realmente fue escrito, escúchenme, con 4 consonantes, Y, H, W, H, sin vocales. Porque originalmente el idioma hebreo, en su forma escrita, no tenía vocales.
les voy a dar una ilustración. ¿Qué significa para usted esta palabra? Se la voy a decir. SLMS. ¿Alguien me puede decir qué significa eso? Usted no sabe porque no tiene vocales. Pero yo le puedo decir salmos. Porque ya tengo una experiencia, ya conozco qué significa. Los expertos judíos de la ley, los doctores de la ley, no solamente sabían leer la palabra, sino que se memorizaban el Pentateuco. Los que llegaban a ser doctores, dice que era tal el conocimiento que tomaban el rollo del libro y atravesaban con una aguja y sabían qué letras cruzaban. Imagínense ustedes. Para ser doctores de la ley eran personas muy versadas. Pero ellos aprendieron a leerlo. ¿Por qué? Por eso se asombran cuando el Señor Jesús a la edad de 12 años toma el libro de la ley y empieza a hablar con ellos. Cuando ya llega el momento de su manifestación, igual le dan el libro de la ley y él la toma y lo lee y dice, pero si este no es judío, este no es un rabino, este no es un doctor de la ley. ¿Y cómo sabe de dónde tiene estas letras? Pues es que él era Dios mismo. Él fue el mismo que inspiró la escritura. Entonces, resulta que las consonantes, las letras en nuestro idioma latino, español, son las equivalentes a Y, H, W, H. ¿Y cómo le ponemos? Yo podría decir Y, G, B. ¿Y quién dice que no? Resulta que durante los siglos 4 al 9, al 10, un grupo conocido como los masoretas inventaron un sistema para poner vocales al idioma hebreo. Ellos introdujeron las vocales del título Adonai. ¿Qué significa Adonai? Mi Señor. Elohim, Dios, pero Adonai, Señor. Y tomaron las letras, los masoretas, las letras de el nombre Adonai, que significa mi Señor, tomaron esas vocales y se las añadieron a las consonantes, A o A. Por razones fonéticas cambiaron la primera A por una E. Entonces quedó Jehová. 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 Yo no soy un experto en la lengua hebrea, pero sería algo así como Jehová. Jehová. ¿Sí ve que más o menos suena parecido? ¿Sí? Ahora, déjenme decirles algunas cosas. Yo estuve leyendo, estudiando, investigando esto. Yo estaba muy apasionado ayer con todo esto. Resulta que alguien me puede decir, con excepción de Amanda, ¿por qué el idioma hebreo se escribe? Esta es la Biblia. Nosotros escribimos de izquierda a derecha. ¿Por qué el idioma hebreo se escribe de derecha a izquierda? ¿Alguien sabe? Le voy a gastar están por allá haciendo unas cosas más ricas. ¿Alguien lo sabe? No. ¿Por qué el idioma hebreo se escribe de derecha a izquierda? Porque resulta que las primeras formas de escritura fueron en piedra. Entonces el escribiente tomaba el cincel, como yo tengo el micrófono, con la mano izquierda y con la derecha golpeaba. En su mayoría eran todos diestros, derechos. Entonces, para escribir, si escribían de izquierda a derecha, pues no veían. Lo hacía más fácil de izquierda a derecha.
De derecha a izquierda, perdón, de derecha a izquierda. Yo no sabía eso. ¿Alguno lo sabía? Imagínense, ¿la filóloga lo sabía? Imagínense ustedes. Eso fue nuevo. Otro dato. Y entonces, ¿por qué empezó a escribirse para el idioma occidental de izquierda a derecha? O sea, usted va a escribir y empieza a escribir de aquí para allá. ¿Alguien lo sabe? Usted lo acabó de decir, pero lo estaba aplicando al hebreo. Porque al escribir, si escribían de allá para acá, con la mano se traían la tinta y la borraban, la manchaban todo. Pero de izquierda a derecha, pues no. Esa fue una de las razones y creo que fue la principal razón. Cierro mi paréntesis. ¿Sí? Entonces, vuelvo a lo de Jehová. Jehová. Este nombre significa Jehová, el que fue, el que es y el que será. Que lo pusieron en dos palabritas. Yo soy. Siempre, si se conjuga o se pronuncia mejor, porque no es un verbo, se pronuncia Jehová hace 4.000 años. Dice, hace 4.000 años fue yo soy. Hoy, en nuestra era, 2013, yo soy. En 2050, en 3.000, yo soy. Realmente, el que fue, el que es, el que será. Yo soy. Entonces lo pusieron de esa forma. Yo soy. Pero el término Yahvé o Jehová también implica el que llegará a ser conocido. Todo eso encierra el término, el nombre de Dios. El nombre Jehová, Yahvé, cuando usted esté leyendo la Biblia y encuentre sobre todo en los Salmos J-A-H, algunos dicen Ya, Jehová. Eso significa Jehová. El nombre Jehová, Yahvé, aparece más de 6.000 veces en el Antiguo Testamento. Ya después nos aparece un término que es Yeshua, que significa Jehová salva. Lo cual esto nos conduce directamente al Nuevo Testamento. En Isaías 43:11, el Señor dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Es decir, que no existe sino un solo Salvador, uno solo que nos puede redimir de nuestros pecados, de nuestra condición. Su nombre es Jehová, Yahvé, Yeshua. En el Antiguo Testamento encontramos muchas veces que Dios manda al pueblo de Israel a que invoque el nombre del Señor. ¿Qué significa invocar? Invocar tiene como 20 definiciones. Estoy hablando, yo me fui a estudiar el hebreo y abrí el comentario en hebreo y empecé a leer. ¿Qué significa invocar? Voy a decirle algunas nomás. Aclamar. Cuando usted está invocando el nombre del Señor, usted está aclamando a Dios. ¿Ustedes se acuerdan con cuál versículo fue que empezamos? Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Allá quiero yo llevarlos a ustedes. Invocar significa aclamar. ¿Qué es aclamar? Aclamar. ¿Con qué relacionamos aclamar? Exactamente, muy bien. Todo eso que han dicho.
reconocer, exaltar, proclamar, aclamar, pero significa convidar también. Invocar significa convidar. Invocar significa convocar. Cuando usted dice, voy a convocar una reunión, ¿cierto? Gritar. Invocar significa gritar, mis hermanos. Esto a mí me llenó de mucho gozo. Señor, sálvame, ¿cierto? Ayúdame, Señor. Gritar, llamar, Señor, Señor, Dios mío. Nombrar significa invocar, pero significa también pregonar. ¿Qué es pregonar? Eso sí, hay muchos ejemplos aquí en nuestro país, ¿no? Ahorita no sé si habrá pasado o no han pasado los de los tamales. Ellos están anunciando algo, ¿cierto? Ya hoy en día no existen los famosos voceadores, ¿sí? Los que vendían en el periódico, alerta, alerta, urgente, última hora, y anunciaban las noticias. Eso significa pregonar. Pero invocar significa también publicar. Imagínense todo lo que significa invocar. Por eso Dios dice, invócame. Pero significa también traer. Y más que no las traje, ¿sí? Aclamar, convidar, convocar, gritar, invitar, llamar, nombrar, pregonar, publicar, traer. En el libro de los Salmos, yo les voy a dar solamente los ejemplos, no los vamos a mirar. Si quiere, escriba la cita. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Entonces, aquí utiliza la palabra invocar con la actividad de adorar, de exaltar. Salmo 18:3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová. El salmista, yo no creo que dijo, Señor. No. Yo creo que él le clamó con todas sus fuerzas. Se postró rostro en tierra y le dijo, Señor, Yahvé, Elohim, Adonai, te necesito, Dios. Nos dice el Salmo 29, nos oiga el día que lo invoquemos. Salmo 91:15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Salmo 99:6, invocaban a Jehová y él le respondía. Alabad a Jehová, invocad su nombre. Salmo 105:1. Cercano está Jehová a los que le invocan. ¿A quiénes? A los que lo aclaman, lo convidan, lo convocan, lo gritan, lo invitan, lo llaman, lo nombran, lo pregonan, lo publican, lo traen. Cercano está Jehová a los que le invocan. Salmo 145:18. Ahora la pregunta es, ¿qué nombre invocaron los apóstoles en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces aparece el nombre de Yahvé? ¿Cuántas? 6,000. Más de 6,000 veces. ¿Cuántas veces aparece el nombre de Jehová o Yahvé en el Nuevo Testamento? ¿Cuántas veces? Ninguna. Ni una vez. Resulta que el término Jehová fue, digámoslo, como condensado en la expresión yo soy el que soy. Yo soy. Entonces, y esto sí, abra su Biblia en Juan. Entonces resulta que
Nuestro Señor Jesucristo hizo algo que sería un atrevimiento, una grosería, una usurpación, si no fuera cierto. Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dijo él? Yo soy. ¿Cuál nombre tomó nuestro Señor Jesucristo? ¿Aló? ¿Cuál nombre tomó? Yo soy. Yo soy. Última hora, noticia. A ver, ¿qué nos dice la noticia por ahí en el celular? ¿Qué dijo el Señor? Antes que Abraham fuese, yo soy. Él tomó el nombre de Yahvé. ¿Sabe que para los judíos, un judío no le pronuncia a usted el nombre de Yahvé, Jehová? ¿No se lo pronuncia? Usted lo podrá coger a palo, torturarlo y no logrará que él diga Yahvé, porque para él eso es un nombre sagrado, santo. Estuve leyendo que incluso ellos tenían temor, no escribían el nombre de Dios, porque de pronto el papelito en el que escribieran el nombre del Señor caía al piso y alguien lo pisaba, y eso era pisotear el nombre sagrado de Dios. Por eso entonces ellos no lo escribían. Esa era una de las razones por las cuales no escribían. No lo pronunciaban, no lo escribían, y mucho menos iban a decir Yahvé, yo soy. Pero el Señor Jesucristo, lea otra vez Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Verso 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. ¿Por qué? ¿Por qué querían ellos agredirlo? Ellos le preguntan, Jesús les pregunta a ellos: ¿por cuál pecado quieren ustedes? ¿Por cuál obra quieren ustedes a mí apedrearme? Y ellos dicen: por obra no te apedreamos, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¡Wow! Y es lo que pasa aquí. Entonces tomaron piedras para arrojárselas. ¿Por qué? Porque Jesús estaba diciendo: Yahvé, yo soy. Juan 18, 5 y 6. Juan 18. 5 y 6. Le respondieron: a Jesús Nazareno. A ellos están buscando a alguien. Versículo 4 para que lo entendamos. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo el Señor? Yo soy. Él dijo Yahvé. No es el yo soy de nosotros. ¿Quién es Hernando Castillo? Yo soy. No. En el contexto de ellos, oriental, es Yahvé. ¿Qué más nos dice el versículo? Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Verso 6. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Porque en ese momento se manifestó el Señor. Porque cuando Él dijo: yo soy, era Dios en toda su plenitud allí manifestado. ¿Quién es Jesús? Es Dios mismo. El Jesús del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento. No es uno diferente, es el mismo. Y lo dice el mismo Jesús: yo soy. Vamos a Apocalipsis capítulo número 1, verso número 8. Apocalipsis 1, 8. Entonces dice así. ¿Quién dice esto?
¿Quién está diciendo esto? Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Cuál es uno de los significados de Elohim? Muy poderoso, el Todopoderoso. Imagínense ustedes. Aquí, si leemos desde el versículo 1, que no lo hacemos por cuestión de tiempo, nos dice que el Señor Jesucristo le está hablando a Juan, el apóstol, y en el versículo 8 llega y le dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, Jehová, el Todopoderoso, Elohim. ¿Cuántos todopoderosos hay? Uno solo. Hermanos, resulta que en el Nuevo Testamento el nombre de Yahvé, Jehová, no aparece, pero sí aparece el nombre de Jesús, cumpliendo la palabra profética de Isaías 35:4. Si quiere se la leo, o si quiere leerla, buscarla, Isaías 35:4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. ¿Qué dice a continuación? Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién es nuestro Salvador? El Señor Jesucristo. ¿Quién dijo esto en la profecía de Isaías? Conocido no como Jesucristo, sino como Jehová, Yahvé. Dios mismo le está diciendo a Isaías, decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios, no otro Dios, viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Gloria a Dios. Entonces aparece la figura del Señor Jesucristo. Aparece el nombre de Jesús. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 1? María, has concebido y darás a luz. Nos dice que María concibió del Espíritu Santo. Y nos dice el ángel que al bebecito que va a nacer, producto de esa concepción, le pondrá ¿qué nombre? Y llamarás su nombre Jesús, que traducido es Dios con nosotros. Le pondrás el nombre Jesús. ¿Qué significa? Mire, Jesús viene de dos raíces. Yeshua, escuche, Yeshua viene de dos raíces. Ya, que es Jehová, Shua, Oseas, Jehová salva. ¿Qué significa Jesús? Jehová salva. Eso yo no me lo estoy inventando. Eso lo dicen los eruditos. Entonces, el Señor más adelante, Juan 17:6, Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. He manifestado tu nombre. ¿Cuál nombre? ¿Cuál nombre? ¿Aló? He manifestado tu nombre. El nombre del Señor Jesús. La Biblia nos dice, el apóstol Pablo, los apóstoles lo entendieron muy bien, dice, en él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mire, cuando se presentaba un caso de un endemoniado, ¿sí? Escúcheme, cuando se presentaba un caso de un endemoniado, ¿qué nombre utilizaba Jesús para reprender a ese demonio?
Voy a ponerlo de esta forma. Escúchenme. Voy a ponerlo de esta forma. En la casa, aquí está Raquel, y bueno, digamos Ángela. Entonces, le dice Ángela a Raquel. Raquel, voy a poner un ejemplo así extremo. Raquel, barra y trapee el piso. Le dice Ángela a Raquel. O le dice Raquel a Ángela. Ángela, barra y trapee eso. Está muy sucio, arréglelo. ¿Y qué le va a decir la hermanita? Esto pasa en todos los hogares. ¿Y usted quién es para venir a mandarme a mí? ¿Qué le dice? Usted no es mi papá, usted no es mi mamá. ¿Cierto? ¿Usted quién es? Es que así sea el mayor Andrés que viene y le dice a Gabriela, Gabriela, póngase a recoger eso. ¿Ve? ¿Y yo por qué? Es muy diferente. Yo a veces salgo, ellos están descansando, entonces yo salgo temprano los sábados, entonces dejo un papelito. ¿Sí? Dejo un papelito. Raquel arregla la cocina, Ángela arregla los baños y así. Entonces la tía les dice, su papá dejó este papelito. Raquel arregla el piso. Ángela arregla los baños y así, etcétera. Cuando viene Raquel y le dice, Ángela, mi papá mandó decir que haga tal cosa. Es muy diferente a cuando ella le dice, haga tal cosa. ¿Sí o no? Y si yo le doy la orden directamente a Raquel y le digo, Raquel, arregle los cojines y arregle las sillas, hablando de este lugar, tengo que decirle, Raquel, yo mando decir, Hernando manda decir que haga tal cosa. Yo no he oído eso el primer caso sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque estoy haciendo uso de ¿qué? De mi autoridad. Porque yo estoy presente. El jefe me deja razón con alguno de los, no importa, puede ser con el señor que cuida los carros, con el señor de la puerta, con la señora de los, no importa, el gerente deja una razón. No es la voz del portero, del señor, del mensajero, es la voz del gerente. Dejó la razón con el otro. Dijo el gerente que usted tiene que ponerse a trapear el piso. ¿Y yo por qué? Yo peleé con él. ¿Conmigo por qué va a pelear? ¿Por qué se va a agarrar conmigo? Pelee con él y agárrese con él. No es que él es el que mandó, no fui yo. ¿Aló? ¿Entendemos o no? ¿Sí captamos? Entonces, el Señor Jesucristo, cuando Él reprendía a un demonio, ¿Él qué decía? Sal fuera ya. Él decía, en el nombre de Jesús, no. Él decía, en el nombre del Padre, fuera. No, porque Él tenía toda la autoridad, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, gloria a Dios. No necesitaba más. Cuando a mí mi papá me manda algo, pues me toca hacer caso. Cuando yo mando algo a mis hijos, pues les toca hacer caso. Cuando ellos tengan hijos y les manden a hacer algo, pues no. Yo no le digo a Juanita que aquí acaba de llegar, Juanita, o lava los platos o le digo a mi papá. ¿Yo hago eso? ¿Por qué? Porque yo tengo autoridad.
Porque la autoridad la tengo en mí, ¿o no? Cuando el Señor Jesús calmó las olas, ¿Él qué dijo? En el nombre del Padre se calman los vientos. Nunca. ¿Por qué? Porque Él estaba haciendo uso de su autoridad. Porque Él es Dios. Porque Él era y Él es y Él será Dios para siempre. Entonces, ¿qué? Es absurdo. Es que nomás la pregunta es absurda. ¿En qué nombre mandaba Jesús? No, porque es que era Él. Vuelvo y lo repito. Tampoco el gerente del banco dice, yo como gerente del banco mando que abran las puertas. No, le dice al celador, abra las puertas, ya. La sola presencia del gerente denota autoridad. ¿Sí? ¿Es claro, mis hermanos? Cuando el Señor sanó a un ciego, ¿con qué lo hizo? Un sordo, ¿con qué lo hizo? Con su autoridad, con el poder que había en él. Mis estimados hermanos, y voy a terminar porque ya me llegaron los jóvenes. Marcos 16, 17 y 18. Marcos 16, 17 y 18. Hoy tenemos Santa Cena. Abra su Biblia en Marcos 16, 17 y 18. Esto a mí me fascina. Vamos a leer desde el 14 para que recojamos la idea completa. Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, ¿quién dice esto? ¿Aló? El Señor Jesús dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora sí, a donde quiero llegar. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Eso no tenía tildes ni coma ni nada, después se las pusieron. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y dice, empieza, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les hubo hablado, fue recibido arriba en el cielo. Se sentó a la diestra de Dios. Hermanos, el Señor mismo, por su autoridad, Él reprendía a los demonios. Él calmó la tempestad. Él hizo tantos milagros por la autoridad que Él tenía en sí mismo, en Él mismo. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Ya les di varios ejemplos por la autoridad que el Señor tenía en sí mismo. Pero como resulta que nosotros, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Somos unos don nadies. ¿Qué somos nosotros? No somos nada. Puede que allá en donde vivamos nos abran la puerta. En donde trabajemos nos digan, yo voy a las brigadas médicas y me dicen doctor. Yo doctor no tengo nada. Yo se entrego la medicina y tomo la presión arterial. Somos unos don nadies. ¿Ustedes qué creen? A ver, tengo este vaso de agua aquí, Juanita. ¿Tú crees que yo con mi palabra podría decirle a este vaso de agua,
conviértase en vino, y sucedería. ¿Hay alguno aquí que pueda hacerlo? Pase aquí, por favor, y nos hace la... Pase acá. ¿Hay alguno que pueda? Aquí hay unas canasticas de pan. Alimentar a 5,000 con esta bandejita de pan. ¿Hay alguno? Venga para acá. ¿Quiénes somos nosotros? Pregunto, ¿hay alguna persona enferma aquí? ¿Alguien que le duela algo? Allí hay uno, allí hay otro. ¿Usted qué tiene, Leonor? ¿Hay alguien que pueda ir y sanar a Leonor ahí? ¿Por la autoridad de usted mismo? Cuando mucho le dará un acetaminofén. Pero no es su autoridad. No es su autoridad, no es su poder, no es su capacidad. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? En mi nombre, aló, en mi nombre, en mi nombre echarán fuera demonios. Gloria al Señor. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cómo echamos nosotros los demonios fuera de una persona? Así usted la zapatee, usted ponga a gritar, el demonio se... Yo recuerdo una experiencia que tuve hace muchísimos años, yo creo que fue tal vez mi primera experiencia, estaba en un culto, en una congregación, y estaba hablando sobre la victoria del Señor, y una hermanita que estaba allí, llegó y hizo... ¡Ah! No exagero, no exagero. ¿Carmen exageró? No, no fue Carmen. No, es que ella estaba allá en ese culto, y pegó ese berrinche, ¡ah! Y mire, a más de uno le pasó un helaje, se le puso la piel de gallina. Había una señora, una profesora de matemáticas, no me acuerdo el nombre de ella, no se lo voy a decir si me acordara. La pobrecita era una señora que andaba así, agachadita, una mujer muy intelectual. Ese día la vi que pegó el carrerón de allá y vino y se paró aquí al lado mío. Y yo, vaya, siéntese. Y ella no se me quitaba. Y yo, vaya, siéntese, vaya, siéntese. Y después me dijo, ay, qué pena con usted, pero es que yo me hice al lado de usted porque como yo sé que usted tiene... Y no, yo estaba igual de asustado que usted. Yo estaba también en las mismas. Entonces, casi los dos nos... Y le dije, entonces, y la muchacha quedó así. Todo el culto estuvo así. La sacaron, la sentaron por allá y empecé yo a reprender. Ahí duré como una hora y le dije, manita, ¿sabe qué? Nos vemos, yo me voy. Yo no tenía nada de experiencia. Ahora que yo he conocido el nombre del Señor Jesucristo, eso es muy diferente. Porque hemos orado por muchos endemoniados. Aquí está mi hermano Farid que trajo un día a un muchacho, no lo volvimos a ver. Yo nunca jamás había visto una persona trasbocar de la manera y una vaina verde impresionante. No sé dónde estará el muchacho, lo invitamos, pero eso dejó un charco impresionante, una cosa. No exagero, no exagero. ¿Qué nombre usamos ese día, mi hermano Farid? El nombre del Señor Jesucristo. Porque cuando usted invoca el nombre del Señor Jesucristo, es el Señor, el Todopoderoso, el Yo Soy, el que se hace presente. Vuelvo al ejemplo. Entonces le dice Raquel a Ángela, ¿dónde está Ángela? Bueno, está por allá afuera. Entonces, Raquel, mi papá dijo que trapeara el piso. Y entonces Ángela, estoy exagerando, estoy inventando, le repite Raquel, Ángela, mi papá dice que trapee el piso. Pero Ángela no se ha dado cuenta que detrás de Raquel o detrás de ella está quien les habla, el papá. Cuando ella vuelve a mirar, sí, papi, ya voy. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Cuando usted invoca el nombre del Señor Jesucristo, es el Todopoderoso, el gran yo soy, el que está ahí detrás de usted, respaldándolo a usted. Cuando oramos por un enfermo, porque el Señor lo dijo, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, si usted quiere, ya lo hicimos un día en una escuela dominical, creo que fue, o en un culto, tomé yo el libro de los Hechos, lo que vivieron los discípulos, y me fui a buscar cada una de estas cositas. Dice que un día se le prendió, eso estaba en tiempo con Dios, se le prendió al apóstol Pablo una serpiente, y él se acercó al fuego, hizo así, como si nada. Y todos estaban esperando que él cayera muerto. Y decían, este escapó del mar, pero mire, alguna cosa mala hizo. La muerte lo persigue y todos esperando que él cayera muerto, y no cayó muerto. Porque él había creído en el Señor Jesucristo. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bendice usted el nombre del Señor. Y déjeme leer mi última cita. Creo que es 1 Timoteo 2:19. Espere que yo lo tengo aquí. Y ya, cierro la boca y puedes venir, Sarita. Vamos a... sí, 1 Timoteo 2:19. Pero el fundamento del Señor, de Dios, está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Tiene Dios un nombre? ¿Cuál es el nombre? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.